¿Cómo dice? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Se la voy a leer en dos versiones. En la Reina Valera Gómez dice: amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en la Biblia de las Américas dice: amado, ruego que seas prosperado en todo. Vamos, diga conmigo, en todo. Dice: así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Es importante que la iglesia entienda que Dios desea bendecirle en tres áreas. En la primera es en la área material. La segunda es en la salud o en lo físico. Y lo tercero, en el crecimiento espiritual. Escúcheme bien, negarse a alguno de estos tres es negar el deseo de Dios. Es negar el deseo de Dios que se planeó desde la eternidad. ¿Alguien me está escuchando? La semana pasada Yercito nos enseñaba que es imposible creer que Dios quiere unos hijos bendecidos y otros arruinados. Yo quisiera que pasara un momento un varón aquí. Venga, Luchito, venga. Venga, Luchito. Ya viene su segundo hijo. Luchito, yo quiero hacer una pregunta, y es: si usted tiene dos hijos, ¿cierto? Que tiene dos hijos, ¿usted quisiera ver al uno bendecido, prosperado y al otro arruinado? No, a todos todo lo mismo, prosperado y bendecido. A los dos. Sí. Levante la mano aquí el que dice: no, yo quisiera ver a uno bendecido y al otro lo quiero ver arruinado. Tendría que odiarlo. Gracias, Luchito. ¿Qué padre quiere ver a sus hijos arruinados? Dios no quiere eso. Ese no es el deseo del Señor. Eso no es la voluntad de Dios. El deseo del Señor, dice, es que sean prosperados. Ese es el deseo del Señor. Diga conmigo: Dios desea que sea prosperado en todas las áreas. Una vez más, Dios desea que sea prosperado en todas las áreas. El apóstol Juan vio que Gallo, su fiel hermano, tenía una vida espiritual firme. Él era un varón de Dios. Se dice que era como un fiel servidor en la obra del Señor, un creyente maduro. Mire esto. Esta semana aprendimos lo que desea Dios es que cada uno de nosotros produzcamos fruto. Toda esta semana el Señor nos estuvo hablando de eso. Todo este mes creo que el Señor nos está hablando de eso, de nacer de nuevo, de producir fruto abundante. Y aprendimos que los nacidos de nuevo son maduros, estables, firmes, puros, que aman a Dios en verdad, tienen una vida diferente, es la vida de Cristo en ellos. Y la prosperidad espiritual es indispensable para que lo demás pueda llegar. Le repito, la prosperidad espiritual, el que usted prospere en su vida espiritual, hará que todo lo demás llegue.
Esta palabra estaba estudiándola un poco y viene del griego. Les cuento, lo estudié un poco más. Y esa palabra dice euodó, del griego, y significa buen camino o tener un feliz viaje. Eso es lo que significa la palabra prosperidad. Euodó, tener un viaje feliz, tener un buen camino. ¿Quién se hizo llamar a sí mismo el camino? Jesucristo. Eso significa que esta palabra significa, escúchame bien, significa caminar con Jesús. La palabra prosperidad significa caminar con Jesús, porque Él es el buen camino. Y si tú no andas con Jesús, no vas a recibir su prosperidad. Usted puede decir, pastor, pero a mí me ha ido bien. Yo he amontonado bienes y riquezas, pero no significa que esa sea la prosperidad de Dios. ¿Por qué? Porque primero usted debe tener una vida espiritual firme. Ese es el orden de Dios. Si usted alcanzó bienes, riquezas o cosas, pero no tiene una vida espiritual firme, no está en el uodó de Dios. O sea, no está caminando con Dios, está equivocado. ¿Alguien me está entendiendo? Ese es el orden de Dios, que primero prosperemos espiritualmente. Lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33 dice precisamente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que pasa os será añadido. Eso quiere decir que si estamos en el uodó de Dios, en la prosperidad de Dios, estaremos caminando primero con Jesús, porque lo demás es una añadidura. Diga conmigo, añadidura. No dice la escritura: trabaje, llénese de riquezas y de bienes, después busco de Dios. Usted no puede hacer eso. Usted no puede ocupar más tiempo en su trabajo, en su estudio, porque esas cosas son añadidas. Todo lo que usted sueña, dice la palabra, que también está en el corazón del Señor. Pero para Él el orden es primero lo espiritual. Lo espiritual es como el fundamento donde usted va a tener que poner lo demás. ¿Cuánto me están entendiendo? Eso significa que vas a tener que aumentar tu nivel espiritual. Vas a tener que madurar. Vas a tener que tener una vida estable espiritual. Tener una disciplina diaria. No de vez en cuando, diaria. El espiritual todo el tiempo está buscando lo espiritual. El espiritual todo el tiempo se preocupa por cuidar su relación con Dios, por guardarse para Dios. Esa es la prosperidad espiritual y es lo primero. Por eso dice: amado, yo ruego para que así como prospera tu vida espiritual, prospere todas las demás áreas. Eso es lo que está diciendo la escritura. De la misma forma como tú vas creciendo, Dios te va a bendecir. Si su nivel espiritual es alto,
Prepárese porque lo que viene es grande. No me escuchó la iglesia. Si su nivel espiritual es alto, si usted tiene una buena relación con Dios, prepárese porque lo que viene es mayor. Ok. Porque lo espiritual desata lo natural. Así que si estás espiritualmente firme, lo que sigue, escúcheme bien, es salud y bienestar en todas las áreas. ¿Alguien me escuchó? Este es el mayor deseo de Dios para tu vida, que tengas madurez espiritual. Si usted lo entendió, diga: Señor, voy a cuidar mi vida espiritual. Este año voy a arrancar. Y recuerde que la palabra que el Señor nos entregaba a finalizar el año es que tenemos que ponernos serios con Dios. Aló. Que tenemos que meternos en el fuego de Dios, llenarnos de su presencia, de su poder. Ese es el deseo del Señor. Ahora, después de la madurez espiritual, lo que sigue del eudó es que si caminas con Jesús, lo que sigue es que vas a ver prosperidad en tu salud, en tu cuerpo físico. Quiero que me preste atención mucho a esto, porque fue algo que el Señor me enfatizó mucho. Diga conmigo: Dios quiere que yo crezca espiritualmente. Dígalo, iglesia. Muy bien, ahora diga conmigo: Dios quiere que yo esté sano. Dígalo, Dios quiere que yo esté sano. ¿Cuántos lo creen? Bueno, leamos uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia, que se encuentra en Isaías capítulo 53, versículo 4 y versículo 5. Es el deseo de Dios para nosotros. Este es el deseo de Dios. Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué se llevó el Señor? ¿Qué se llevó Dios? ¿Qué quiere ahora Dios? Que estemos sanos. No niegue esta verdad. No se rebele contra esta verdad. Y luego dice: y sufrió nuestros dolores. Eso quiere decir que el Señor ya se llevó toda enfermedad y ya se llevó todo dolor. Yo no sé si ustedes en esta noche, alguien está enfermo o tiene un familiar enfermo que es creyente. Esta palabra le está afirmando el deseo de Dios, y es que esté sano, totalmente sano. Es el deseo del Señor, que tú estés sano. Ese es el deseo de Dios. Yo no sé lo que le hayan dicho los médicos, no sé lo que haya aparecido en los resultados, los exámenes, pero una cosa es lo que dicen los hombres y otra cosa es lo que Dios dice. Dios dice: yo llevé toda enfermedad a la cruz del Calvario y quité tu dolor. Ahora mire lo que dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga seremos nosotros curados. No, eso no dice la escritura. Dice la palabra: y por su llaga fuimos nosotros curados. No vamos a ser curados, ya fuimos curados. Esta palabra fue escrita 750 años que viniera Cristo, antes de Cristo.
Y es una palabra que usted debe hacerla real en su vida. Eso quiere decir que hace más de 2000 años, muchos más, el Señor ya llevó toda enfermedad. ¿Alguien me está escuchando? Bueno, pastor, pero eso es Antiguo Testamento. No, esa es una profecía futura. Y déjeme leerle Mateo 4:23. Dice: Jesucristo recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba algunas enfermedades. ¿Cómo? No, usted no está leyendo la Biblia. Usted no tiene la Biblia en la mano. Está escuchando, lea la Biblia. ¿Cómo dice? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No está diciendo una sí, ustedes no. No, toda enfermedad. Ese es el deseo de Dios, que usted esté sano en el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice la palabra. Los discípulos también sanaban enfermedades en el nombre de Cristo. Hechos capítulo 3 versículo 1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ojalá los hermanos vengan más a la oración. Dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese una limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, dice, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Qué poderoso. Fue sano el que llevaba muchos años en la puerta pidiendo limosna. ¿Qué esperaba él? Que le dieran una limosna. ¿Qué esperaba él? Algo de los hombres. Por supuesto, su condición física le hacía pensar que de ahí nunca, jamás volvería a caminar, que jamás volvería a estar sano. Entonces se acostumbró, y su familia lo acostumbró más bien a pedir limosna. Es triste que a veces la gente, cuando se enferma, familiares o amigos, en vez de avivar la fe, lo que hacen es que la gente se acostumbre a ese tipo de enfermedades. La familia le dice: mire, tómese el medicamento a tal hora, no se lo olvide, porque usted lo necesita. Y la gente se vuelve así, igual. Se adaptan a ese tipo de enfermedades, cuando Dios dice: no, yo llevé toda enfermedad a la cruz del Calvario. Mi deseo es sanarte. ¿Alguien me está escuchando? Vas a tener que juntarte este año con gente más espiritual, porque si no, te van a enfermar peor. No importa si es la familia,
pero vas a tener que creerle a las promesas del Señor. Y este es el deseo de Dios. Si usted se niega a la sanidad divina, usted está negando una verdad de Dios. Muchos ignoran la palabra de Dios. Algunos porque no leen la palabra, no leen la Biblia. Prefieren que la gente les lea o poner la Biblia en audio de una forma más sencilla. Entonces, como no leen, no tienen la verdad en sus corazones. Dice la palabra: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Si la verdad está aquí en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en mis huesos, en mi mente, yo tengo la medicina para todo mi cuerpo. Y como la gente no lee, pues no está llena de Dios, no está llena de la palabra. Y por eso cuando alguien viene y le aconseja humanamente, entonces las personas terminan accediendo a eso y terminan enfermos y peores. Pero el deseo del Señor es sanarte. Otros siguen reglas de hombre. Yo recuerdo, escuche, recuerdo hace unos años que estaba evangelizando en este lugar, este pueblo, y me le acerqué a una señora y le empecé a hablar sobre la sanidad. Era una testigo de Jehová. Y ella me dice: nosotros no creemos en la sanidad. Eso fue en el tiempo de Jesús. Eso ahora no es de Dios. Ahora eso es de Satanás. El esposo llegó en ese momento en que yo estaba hablando con ella. Llegó preocupado. Yo me volteé a ver y le dije: ¿te pasa algo? Y él me dice: tengo a mi hijo en el hospital. Y ella dice: sí, está en el hospital. Y le digo a él: ¿y usted no puede creer que Dios quiere sanarlo? Él la voltea a ver a ella, me voltea a ver a mí y me hace. Eso me dolió en mi corazón, porque la sanidad de ese niño o ese joven no dependía ahora de Dios, dependía de una mujer. No sé si me hago entender. Muchos de nosotros hemos sido estructurados así. Hemos malinterpretado lo que es el evangelio. Me pasó igual que llego a visitar a una señora católica. Ella me dice, lo primero que le digo, está postrada en una cama con una enfermedad terminal. Me acerco a ella y le digo: el Señor, por supuesto, le había hablado primero de Cristo, y le digo: pero es que el Señor también te quiere sanar. Y ella me dice: pues la voluntad de Dios es que yo esté así. Y me puse a pensar, ¿cómo un padre que tiene dos hijos va a querer que uno esté sano y que el otro esté enfermo, gravemente enfermo? Y a veces puede pasar también con muchos cristianos que dicen: esta es la voluntad de Dios, atribuyéndole a Dios cosas antibíblicas. ¿Cómo que el deseo de Dios es que tú mueras de un cáncer terminal? ¿Cómo que el deseo del Señor es que tú tengas una enfermedad terminal? ¿Cómo es que el deseo de Dios es que tú estés enfermo? ¿No lees la escritura? ¿Cuál es el deseo del Señor? Que todos sus hijos estén sanos. Juegan muchas cosas en nuestra mente. Ya le dije: la ignorancia bíblica, la rebeldía, la desobediencia, el pecado. Pero no es el deseo de Dios. ¿Aló? No es el deseo de Dios que tú estés enfermo. ¿Sabe? La Biblia nos muestra que Job por un tiempo estuvo enfermo. Vino Satanás y puso una enfermedad sobre él, como una especie de lepra en todo su cuerpo. Pero el deseo de Dios era que él estuviera así. No, porque luego le sanó. Ese es el deseo del Señor. Por favor,
grabes esta verdad. El Señor te desea prosperar en tu salud. Aló. Ahora, dice la Biblia que si usted y yo somos malos padres y no le negamos a nuestros hijos la comida y el vestido, menos la salud, ¿por qué le atribuimos a Dios cosas malas? ¿No ve que la gente del mundo dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no lo sanó? ¿Sabe que hay muchos casos donde personas que conocieron del evangelio, enseñaron del evangelio y murieron de una forma desagradable? Estoy hablando como si, pero escuche, como si murieran en derrota. Cuando está escrito, el Señor sufrió, Él llevó todo el dolor en la cruz para que tú estés sano. Pero muchas personas, debido a su falta de fe, a su ignorancia bíblica, entonces hace que, escuche, que la familia crea que ese es el Dios. No sé si me hago entender. Y entonces nuestros hijos terminan diciendo, si ese es Dios, ¿por qué mató a mi mamá? He escuchado a personas así. Si ese es Dios, ¿por qué mató a mi papá? ¿Por qué permitió eso? ¿Por qué? No, ese no era el deseo de Dios. Porque el deseo del Señor es que tú estés sano, porque Él llevó toda enfermedad a la cruz del Calvario. Que tengas buena salud. Diga, ese es el deseo de Dios. Diga, que yo y mis hijos tengamos buena salud. Dígalo una vez más. El deseo de Dios es que yo y mis hijos tengamos buena salud. ¿Sabía usted que hace muchos años atrás la curia usó la Biblia, tradujo la Biblia del griego al latín y usó ese lenguaje para manipular a las personas, enseñándoles que debían vivir como miserables, enfermos y arruinados para lograr ganar el cielo? Todavía hay muchos dogmas así, donde enseñan a la gente. Y muchos cristianos, bautistas, luteranos, calvinistas, muchos de ellos enseñaron y enseñan a las personas que ese es el mismo deseo de Dios, que ese es el deseo de Dios, anulando la verdad de las Escrituras. Oh. Necesitas cambiar de mentalidad. Necesitas cambiar de mentalidad. Necesitas renovar tus pensamientos. Aprendimos que la palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mente. Todos los que nos hemos arrepentido, que en verdad nos convertimos al Señor y nos arrepentimos, cambia nuestra manera de pensar. Eso quiere decir que ya no pensamos igual que antes. Ya no somos las mismas personas de antes. Entonces, muchos, como no se han arrepentido, como no han tenido una conversión, una metanoia, siguen pensando igual, ligados a dogmas religiosos, ligados a enseñanzas y tradiciones que no vienen de Dios. Mira, amado, aunque Dios quiera sanarlo y el deseo de Dios quiera sanarte, si tú no lo crees, no va a pasar. Tienes que creer. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aló. ¿Quién resucitó al hijo de la viuda de Naín? Jesucristo. ¿Quién insistió en la resurrección de Lázaro? Jesucristo. ¿Quién sanó a los 10 leprosos? Jesucristo. ¿Quién sanó al ciego Bartimeo? Y luego la escritura no dice que Él es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos, y que Él no cambia y que en Él no hay sombra de variación.
O sea que el Señor un día se levanta diciendo, perdón esa exageración, pero que el Señor un día diga, hoy no sé, me levanté con el deseo de que mis hijos estén sanos. Todos, hoy los declaro sanos. Y el Señor está ahí para guardarnos, para que estemos sanos. Y al otro día, entonces no, al otro día sí se levantó como estresado, como que no, hoy no, porque es que no, Dios no se mueve como nos movemos nosotros según nuestro estado de ánimo. Dios es firme y estable. ¿Escuchó eso? Él dijo, por mis llagas tú ya estás sano. O sea, tú ya estás sano de toda enfermedad. Oh, santo. Él sanó y seguirá sanando porque ese es su deseo. Por eso unos sí y otros no. Y estaba pensando mientras hacía esta palabra, yo decía, tremendo, porque a veces es como contradictorio, no sé, como uno como que a veces debate dentro de la mente y dice, Señor, pero tremenda, porque a veces le es más fácil a un nuevo que viene con un cáncer, con SIDA, con lo que sea, y le es más fácil al nuevo recibir la sanidad, un milagro, porque no está tan argumentado. Él viene porque cree que Dios le puede sanar, y en la oración o en la administración, ¡pum!, desciende el poder y es sano. Y el antiguo, que está tan argumentado que a veces se vuelve más mañoso, le cuesta recibir ese mismo milagro. ¿Alguien me está escuchando o se fueron? La sanidad es para los dos. La sanidad es para los hijos de Dios. El Señor dijo, el pan es para los hijos. Señor, sana a mi hija. El pan es para los hijos. Dijo, Señor, pero aún así los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y ya dijo, Señor, también hay pan para mí. ¿Alguien está creyendo eso? Por su salud, por su sanidad. Cada día aparecen enfermedades nuevas. Hay gente que dice, yo tengo una enfermedad huérfana, yo tengo cáncer, yo tengo esto, ya se volvió suyo. La escritura dice, yo llevé toda enfermedad a la cruz del Calvario. Quiere decir que ya no es suya, ahora está en la cruz del Calvario, donde Cristo murió y resucitó. Primero es lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero el deseo del Señor es que también prosperes en tu salud. El eudó, porque caminas con el Señor, y en ese caminar el deseo del Señor es sanarte. No le digas a Dios, es tu voluntad. Dios dice, si la conocieras no me dirías así. Si la conocieras no me orarías así. Orarías, Padre, gracias porque ya te llevaste esta enfermedad, porque ya fue quitada y arrancada y llevada a la cruz del Calvario. Ahora, no niegue esta verdad. Escuche lo que ahora le voy a enseñar. Espero que el Señor rompa toda estructura de su mente en esta mañana. Ahora, el deseo de Dios es que mientras caminas con Él, el uodó, es que Él también te quiere prosperar. Esta va a ser más difícil. Esta va a ser más difícil. Romanos 8:32. Vaya conmigo a Romanos 8:32. Necesito que usted escuche esta verdad. No que ande escuchando mentiras, no que ande escuchando herejías. Esta es una verdad, porque está escrita, es el deseo de Dios.
Y dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los que en este nuevo año decidieron caminar con el Señor y nacer de nuevo? Ok, esta promesa también es para ti. ¿Cuántos recibieron la primera? Diga: yo estoy sano en el nombre de Jesús. Diga: sano en el nombre de Jesús. Usted solamente póngase la mano y diga: en el nombre de Jesucristo, ya mi enfermedad fue quitada. Ahora no es mía. Señor, tómala. Créalo. Ahora mire lo que dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Digan: con Él. ¿Con quién? Caminando con Cristo. Eso es lo que está diciendo el eudo. Caminando con Cristo. Si camino con Cristo, Él me va a dar ¿qué? No, yo no escuché a nadie. Yo solo escuché a José. No escuché a nadie. Si yo camino con Cristo, ¿qué me va a dar el Señor? Dígaselo al que está a su lado, porque como que no lo entendió. Dígale: Dios te quiere dar todas las cosas. Diga: todo es todo. Todo es todo. Si no escatimó en dar a su Hijo, ¿por qué crees que no te puede dar ese buen empleo? O que tú empieces tu propio proyecto. ¿Tú crees que es más importante para Dios el proyecto, tu empresa, tu negocio, lo que sea, que es más importante que su propio Hijo? Para Dios es más valioso su Hijo que las añadiduras. Pero no eres capaz de creer que Dios te puede dar cosas buenas, cosas mejores. Escúcheme, por favor, escuche esta palabra. Ahora lea 2 Corintios 8:9, porque todavía no me ha creído. Bueno, a mí no, la palabra, que es la verdad de Dios. Yo quiero es que usted crea la palabra. Ahora lea 2 Corintios 8:9. Para aquellos que dicen: uy, pero mírelo, el cristiano estrenando. Uy, mire el cristiano como está, véalo. Eso no es de Dios. Mire lo que dice. Diga: todas las cosas. ¿Qué te quiere dar Dios? Porque ¿qué dio primero? A su Hijo unigénito. Y con Él, el uodo, viene todo lo demás. Mire lo que dice ahora: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos conocen la gracia de Dios? ¿Cuántos, escuche, están convencidos de que el Señor nos dio vida y vida en abundancia? ¿Cuántos creyeron en el santo evangelio de Jesucristo? Ok, porque ya lo conoces. Ahora mire lo que dice: porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo ¿qué? Rico, para que vosotros con su pobreza fueses también pobres. ¿Cómo? Léalo duro. Dígalo. Aleluya. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que seamos pobres, que vivamos en ruina, que estemos escasos. Ahora usted me dice: ay, pastor, y habla de riquezas espirituales. Ay, le voy a enseñar ahorita algo, hermano, para que, ay, Dios mío, para que usted aprenda a interpretar las escrituras. Porque a veces tenemos más catolicismo en la cabeza, porque eso fue lo que enseñó la religión tradicional. Ustedes tienen que ser pobres porque Cristo fue pobre. Y hace muchos años atrás, si un pastor tenía una moto, eso era del diablo.
el pastor tenía que estar arrastrado, el pastor tenía que vestir mal, el pastor tenía que ser el pobrecito y tenían que morir arruinados porque esa era la voluntad de Dios. Entonces, morir un cristiano arruinado, llegaba el pastor a echarle allá el agua, el aceite ahí a despedirlo. Arruinado el pobrecito, lo mandaba para el cielo, pero arruinado. Y esa era la voluntad de Dios. Mi amado, cumpliste con la voluntad de Dios en la tierra, morir arruinado. ¿Cómo? Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Estuve con mis hijos, nos encanta ver mucho las series de los mártires, hombres y de evangelistas y misioneros que impactaron el mundo entero. Y hay una que a nosotros nos llamó mucho la atención, que se llama Harriet Tubman. Y ella fue una africana, fue esclava en el tiempo de la esclavitud, ¿no? Y resulta que esta mujer, el Señor le daba visiones para que ella pudiera no solo liberar su vida, porque fue libre de la esclavitud, sino que ella liberó a muchos esclavos, a muchos. Y fue conocida como la Moisés, porque sacó a muchísimas personas de la esclavitud. Pero tremendo que en la biografía de ella dice al final, murió arruinada, murió siendo pobre, porque nunca sacó la esclavitud de aquí. A pesar de que tenía un espíritu libertador y libertó a muchas personas, murió arruinada. Y eso puede pasar. Usted está enseñándole a algunas personas de ese Dios poderoso, de ese Dios sobrenatural, sin cambiar esto. El deseo de Dios es que tú prosperes en todas las cosas. Lo mismo. Si no tuviera 2 hijos, tú vas a ser el próspero y tú el arruinado. ¿Ese es Dios? No, ese no es el deseo del Señor. Dios no le da prosperidad a uno y a otro sí, a uno no. A todos sus hijos, todos los hijos de Dios están destinados a ser prósperos. Es el deseo de Dios que sean prósperos. Bueno, para Dios son más valiosas las aves. O cree que es mejor para Dios vestir los lirios del campo que vestir a sus hijos. A Dios le queda más difícil eso, ¿no? Es más fácil decir a los lirios del campo, vístanse de hermosura, y se visten de hermosura. Y a los hijos, vistan de miseria. Cada vez que veo una flor, yo digo, ¡ja! Dios me quiere vestir mejor. Cada vez que veo un ave, y en verdad, porque la palabra lo enseña, y yo veo un ave que está comiendo, que está dándole comida a sus hijos, yo digo, ¡ja! Yo soy más valioso que ellas. Y si el Señor las alimenta a ellas, a mí me da abundancia. Porque está escrito. O no era la preocupación de los discípulos cuando estaban caminando con Jesús. Pero el Señor les dice, primero lo espiritual, lo demás viene por añadidura. Pero no se preocupen, no piensen que para mí son más valiosas las aves. Para mí son más valiosos mis hijos, porque Cristo no murió por ave, ni por perrito, ni por gaticos. Cristo murió por la humanidad, por sus hijos, para salvarlos, para sanarlos y para prosperarlos en el nombre de Jesús. Ahora quiero que miremos en la parábola del hijo pródigo. Ambos hijos estaban lejos de conocer al padre. Escúcheme bien aquí. El uno era demasiado liberal. El uno era demasiado liberal, inmaduro y mundano. Había uno.
El menor. Un tipo de cristiano que no quiere crecer, que es inmaduro, que hace pucheros, que llora, que patalea, que no crece. Y cree que Dios está obligado a bendecirle. Además de eso, ay, bendíceme, Señor. Y si no, hago pataletas. Ay, ¿por qué no me has dado, Señor, esto? Y dice, madure. Ese era uno. Pero póngale cuidado al otro. El otro fue peor. Porque el otro nunca pidió teniéndolo todo a su alcance. O sea, así hay muchos que son niños espirituales que piensan que Dios está obligado a bendecirles llevando una vida carnal, y hay otros que siendo hijos trabajadores diligentes se niegan a disfrutar las bendiciones del Padre. O sea, el uno le falta espiritualidad y al otro le sobra. No entendieron. Yo sí lo entendí de una, cuando el Señor me lo dijo. El uno le faltaba espiritualidad, no era espiritual. Y el otro se creía tan espiritual que él no se sentía digno de comer lo que estaba ahí. Él podía disfrutar, todo lo tenía a su alcance. Y eso pasa porque los unos se hacen ignorantes bíblicos, ignorantes en las escrituras, y por eso no son espirituales. Y los otros tienen tanto conocimiento que se vuelven legalistas. Entonces son los dos extremos. La demasiada liberalidad, que es, yo hago lo que quiero y no pasa nada, Dios me tiene que bendecir así. Y el otro es el que yo soy el archimega espiritual, y entonces no importa si yo aguanto hambre, no importa si mis hijos visten mal, lo importante es que yo vaya al cielo. Desenfocados, no conocen a Dios. Sabiendo que todo está ahí, dicen, no, yo no le pido nada al Padre porque el Padre se puede enojar. Y se creen tan espirituales. Dios dice, a ver, al pequeño le dice, está bien, porque volvió arrepentido y le lo perdonó y le da al Señor, ¿o no? Pero se había gastado todo, no importa. Dios tiene siempre suficiente bendiciones para sus hijos. Entonces no importa qué tan bajo uno caiga, si te arrepientes, Dios dice, tranquilo, mijo, ahí sigue la bendición. Pero el peor es el otro, que se pone ante bravo porque él, Señor, si yo he trabajado todo el tiempo y no me bendices a mí, ¿por qué? Hijo, todo esto es tuyo. Todas las cosas son mías y tú eres mi hijo, todo te pertenece. Pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Eso lo ministré un día a los pastores de Asomevi. El Señor me entregó una palabra y les ministraba esta palabra y les contaba un pedazo de mi vida. Les decía, yo en el camino del Señor, primero con esa mentalidad de pobre, de ruina, de escasez, de recibir todo lo viejo, todo lo malo, todo era para yo. Entonces todo lo recibía, está bien, porque soy hijo y porque merezco eso. Mi mentalidad. Entonces me hacía aceptar todo lo malo. La ropa vieja para John Rojas. El zapato del finado para John Rojas. Todo lo malo para John Rojas. Entonces uno vestía, pues imagínense, uno vestía todo raro, hermano, porque como con y así, me tocaba así. Tener cuidado con las camisas porque si uno las lavaba muy duro se iban. Ya los viejas. Y eso aceptaba yo. Entonces ahora, cuando el Señor empieza a romper esa mentalidad y empieza a romper, dice, tú no eres un mendigo. Tú no sigues siendo pródigo porque tú te arrepentiste. Los pródigos nunca seguirán siendo pródigos. Los pródigos se hacen hijos entendidos.
Y cuando los hijos son entendidos, entonces saben pedir y disfrutar de lo que es del Padre. Tú no has disfrutado porque todavía te sientes pródigo. ¿Está escuchando eso? Tú no has disfrutado porque todavía te sientes pródigo. Y Dios dice: pródigo antes de haber sido lavado por la sangre del Cordero. Ahora eres mi hijo y todo te lo doy, porque yo a mis hijos los bendigo. Ese es el deseo de Dios: bendecirte en todas las cosas. Entonces ya no es lo malo, ahora dice la palabra, es lo mejor para mis hijos. Ayer nos contaba un testimonio del pastor y nos decía su yerno: mal, de mal en peor. Y él decía que era católico, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y cuando ya lo pateó la vaca, sí, así fue, lo pateó literal una vaca, cayó, lloró de rodillas, lloró. Digo, yo soy de mala. Le dijo: mijo, pues si usted es de mala, ¿por qué no se convierte a Cristo? Entréguele su vida a Cristo. Y le entregó su vida a Cristo y dejó de ser pródigo, y Dios lo empezó a prosperar. Entonces tú mendigas porque quieres seguir siendo pródigo, porque no sabes que eres hijo. Dios dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Algunos le siguen lacerando: pródigo, yo soy el hermano pródigo. Ay, hermana, ay, invíteme a almorzar porque soy pródigo. Ay, cómpreme ropita porque soy pródigo. Dios dice: no, tú vas a bendecir a otros, tú vas a bendecir a otros, tú vas a bendecir a otros. Saca esa mentalidad, porque el Señor te quiere prosperar. Aleluya. Yo prefiero ser de aquellos que mantienen su lámpara encendida y no dejan de creer que mi Padre me ama y que Él desea que así como crezco en mi vida espiritual, también crezcan las demás áreas. 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. Dice la escritura así: ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. O sea, a los que prosperan, Dios les dice: no te me vas a volver orgulloso, porque algunos medio cogen alguito y ya no saludan. Se creen la última Coca-Cola del desierto. Ay, parece que caminaran, hermanos, sobre las nubes. Medio tienen una profesión y ya se creen la vaca que más da leche. Estoy inspirado. Medio ganan alguito de dinero y ya, hermano, se vuelven más gritones, más altivos, más orgullosos. Y miren lo que Dios le dice a ellos: ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Yo para eso soy bueno. Bájele la revolución, papito. ¿Está muy crecido? Bájele. ¿O quiere que Dios lo aterrice? Cuidado. Ojo con eso. No se vuelva orgulloso. Sea más humilde. Entre más sea bendecido, más humilde, más sencillo. Dios los bendijo con un carro y lo echan uno por encima. Ni saludan. Sigamos leyendo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero. Entonces, ese es uno de los problemas cuando Dios a veces prospera a sus hijos. Ponen su esperanza en el dinero y no en Dios. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy poniendo mi esperanza en el dinero, mi confianza en el dinero y no en Dios? Porque le robo a Dios lo de Dios. ¿Quién te hace próspero?
¿Quién te hace próspero? ¿Qué le pertenece a Dios? Y entonces, ¿por qué no le diezma a Dios? Si Él se lo está pidiendo a usted, no le robe a Dios, pierde usted. Pastor, pero me ha ido bien. Espérate, porque Dios le suelta a uno el hilo y después dice: venga para acá, ya no más. Ahora mira lo que dice: pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. El dinero no es seguro. Hoy tienes, mañana. A muchos le pagaron la prima y un momentico y ¡fum! Se fue la prima, la hermana, la tía, todo se fueron. No sé en qué momento me fue, porque así es el dinero. Pero la prosperidad de Dios no. La prosperidad de Dios no se fuma. ¿Alguien me está escuchando eso? ¿Estoy siendo claro? Dígame que me está entendiendo. Diga: sí, pastor, le estoy entendiendo. Ok, mire. En cambio, Dios nos da todo. Subrayese todo, todo. Dios me da todo. Ese todo a usted se le va a quedar grabado este año. Todo, todo, todo. Cuando usted vaya a la calle y diga todo. Cuando usted vea todo. Lo que sueña, todo, 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 todo. Obvio, porque usted tiene que su vida espiritual avivada. Y una vida espiritual avivada. En abundancia. ¿O poquito? Ok. Dios nos da todo de a poquitos. ¿Por medidas? En abundancia. Para que lo guardes. Para que lo ahorres. ¿Para qué? Para que lo disfrutes. Para eso te bendice el Señor, para que lo disfrutes. ¿Cómo que teniendo dinero ahí usted y su esposa pasando necesidad, sus hijos pasando necesidad? El ahorro no es de Dios. ¿Sabían eso? No, la inversión es de Dios. Lea los pasajes. Pero el Señor te da con abundancia para que lo disfrutes. Dice el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Dice: ¿de qué le sirve al hombre trabajar de todo, trabajar en todo, si no disfruta de su trabajo, de sus obras de sus manos, la obra de sus manos? Usted ahorró, se le paró el corazón. Ahí llegó. ¿Quién lo disfruta? El yerno. Y el yerno se disfrutó lo que usted ahorró tanto tiempo. ¿Por qué no se va de viaje? Vaya, conozca un país, vaya, viaje, disfrute, pasee. Esos yernos. Ay, no, pastor, ya compré un tiquete, ya. Disfrute la bendición, salga con su familia. Hay gente que es así: vámonos a una vuelta. ¿Quieren helado? Sí, 5, hay 5 hijos. 5. ¿Quieren helado? Sí, un helado para 5. Chupen y rótenlo, porque son bendecidos. Toca hacerle una liberación, hermano. Uno empieza a echarle aceite ungido y ese codo empieza a temblar. Amarrados, más amarrados que Calimán. Y la familia así, antojada, con ganas de tener, de comprar. Para eso el Señor nos bendice, para bendecir nuestra casa. Para eso el Señor nos bendice, para bendecir nuestra casa, bendecir nuestra familia, bendecir nuestros hijos, pero ante todo para bendecir su obra. Ay, bajaron el amén. Para bendecir su casa, porque Él es el dueño de todo.
Qué bendición. Qué bendición. Entonces la prosperidad de Dios son en las tres áreas. La vida espiritual es la más importante porque de ahí se desprenden las otras. Es base de las demás. La prosperidad en la salud, que seas sano de toda enfermedad, y la prosperidad en todo. O sea, que nunca te falte nada. Quiero concluir, terminar con esto. Estaba estudiando el pasaje y el Señor me llevó a Lidia. Lidia, ¿saben quién es Lidia? Sí. Lidia era una cristiana, una mujer cristiana. Dice la palabra que cuando Pablo fue a predicar a ese lugar, Jesús, Dios, tocó el corazón de Lidia para que Lidia entendiera lo que Pablo le estaba enseñando. Présteme atención. Eso está en el libro de Hechos. Entonces dice que el Señor fue el que tocó el corazón de Lidia para que Lidia prestara atención a lo que Pablo enseñaba. Lidia era una mujer próspera, vendía la púrpura. La púrpura era como una baba de caracol, un caracol de mar. Sacaban ese caracol, de ahí sacaban el tinte y con ese tinte teñían la ropa. ¿Sí? De ahí. Y se vendían las telas finas, pero ella negociaba, era la púrpura. O sea, ella se hizo rica vendiendo púrpura. Entonces, era una mujer cristiana y próspera, pero su vida espiritual le faltaba algo a la vida espiritual de ella. Le faltaba bases. Diga conmigo, bases. Le faltaban bases en su vida espiritual. Lo que nosotros los pastores hacemos es poner bases en su vida, porque si usted es próspero pero no tiene bases, usted no va a caminar fiel con Dios. Entonces Lidia dice que el Señor le mueve el corazón a que prestara atención las enseñanzas de Pablo. Después que ella presta las enseñanzas de Pablo, se bautizó. O sea que no era bautizada, era una cristiana próspera que se sentaba en la banca. Y el problema es que el tipo de creyentes así vienen a la iglesia, son ricos, son bendecidos, pero dejan de darle a Dios lo de Dios. No tienen una vida 100% con el Señor, porque no estaba bautizada. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo pone fundamento en Lidia. Lidia se bautiza y entonces ahora presta su casa para el ministerio. Porque cada vez que Pablo pasaba por ahí, ella lo hospedaba. Mira, amados, esto es importante, entender los principios de Dios. Pero es importantísimo primero la vida espiritual. Habrán personas que vienen de afuera prósperas, llegarán prósperas. Habrán personas dentro de la iglesia que Dios las va a prosperar. Ustedes sí me escucharon, ¿cierto? ¿Ustedes me escucharon también? Entonces, habrán personas que van a llegar prósperas y hay otras que el Señor de aquí los va a prosperar. Pero tanto el uno como el otro tienen que tener una vida espiritual encendida para que nada dañe el corazón, para que el dinero no dañe su corazón, para que los bienes no dañen su corazón. Entre usted más tenga, más debe servir. Entre usted más tenga, más debe amar a Dios. Entre usted más tenga, más debe ser generoso. Aló. Ay, santo. Entonces, si no eres o no somos espirituales, vamos a poner los bienes por encima y no vamos a caminar con Dios. Eudó. Repito, amados,
yo ruego para que ustedes sean prosperados en todas las cosas. No solamente es un deseo, oro por eso, para que así como prosperan en su vida espiritual, prosperen en todas las demás áreas.